¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso, un abrazo muy cordial para todos. Vamos hoy con Mateo 5:38, donde dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la famosísima, la muy conocida ley del talión, que tal vez no tenemos el conocimiento preciso y el alcance de lo que ella significa, su origen, su propósito, su objetivo y cuándo se originó esta ley por primera vez. La ley del talión, que en el verdadero sentido de la expedición de esta ley fue decirle no a la venganza, no tomar la justicia en la propia mano. Y vamos a ver los significados. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, nos habla de esta ley. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto fue consagrado en el Antiguo Testamento. Moisés lo escribió y lo incluyó allí, pero tiene un origen anterior. Realmente no es una contradicción cuando dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Lo que está Jesús haciendo, porque echaría por tierra lo que dijo en el versículo 17 de este capítulo 5, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Cuando él pone el pero, yo os digo, es que los fariseos, los escribas y los fariseos estaban dándole un alcance a esta ley con un contenido de venganza, y es precisamente lo que no tiene el contenido de venganza. No es como lo interpretaron ellos, no es como lo conoce la gente popularmente. Esto no podía hacerlo. Si a una persona le quebraron la mano, el ofendido o su padre iba a quebrarle la mano al otro, no, ellos tenían que ir a un juez. Esta no era una licencia para una venganza personal, sino que lo que trataba era de poner límites a la retribución y que evitar que entrara en acción toda venganza familiar, tribal o personal. Nos dice en el libro, está consagrada también en el Levítico 24 y está consagrada en Deuteronomio 19. Y allí vemos que había que asistir ante un juez. Dice en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Se ha dicho de paso que los libros de pruebas judiciales actuales tienen esta consagración. Primero lo consagró las Sagradas Escrituras, y mucho contenido sobre la ética, sobre la moral, sobre la legislación, sobre la religión es extractado de la Biblia, en todas las religiones y en todas las legislaciones. Hoy en día nuestra legislación occidental tiene un gran contenido de esta ley del talión. Sigue diciendo: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, se necesitan ¿cuánto? 2 testigos, testigos unus, testigos nulos. Es una máxima del derecho de pruebas, del derecho procesal y de pruebas. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, indagarán bien, investigarán bien, y si el testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él
como él pensó hacer a sus hermanos, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que había que acudir ante los tribunales, ante los jueces, ante los sacerdotes o ante Jehová. Y Jehová guiaba a los jueces, a los magistrados o a los sacerdotes. ¿Cuál es el origen de esta ley? El registro más antiguo que se tiene de esta ley es en el código de Hammurabi, legislado por el rey de Babilonia del mismo nombre, que reinó durante los años del 2285 al 2242 antes de Jesucristo, y hacía una distinción si se trataba de un caballero, de un noble o de un pobre, o de un esclavo o de un amo. Y dice el registro de las 12 tablas del código de Hammurabi: si alguien causa la pérdida de un ojo de un caballero, el miembro suyo correspondiente será dañado. Si ha sido la causa que un pobre perdiera un ojo, o alguien con un miembro dañado, pagará una mina de plata. El pobre no recibía la indemnización, se hacía el daño, solo se pagaba una pequeña suma de dinero. Y nos dice: si ha causado al que un hombre que es su igual se le caiga un diente, se le hará caer uno de los suyos. Si ha hecho que se le caiga a un pobre, pagará un tercio de una mina de plata. Es el mismo principio, solo que hace la diferencia en que si se trataba de la víctima, fuera un noble o fuera un amo o fuera un potentado o fuera sencillamente un pobre o un esclavo. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Desde siempre fue restringir en su origen la retribución y prevenir que la sociedad tomara la justicia en sus propias manos, proscribiendo o sepultando toda posibilidad que la reacción frente a un daño causado culposamente o dolosamente desembocara en violencia. Fue restringir la retribución. Todos recordamos en Génesis capítulo 34, si no lo recuerdas, ahí está registrado, cuando los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, vengaron la deshonra de Dina, que fue violada por un hombre llamado Siquem. Y Siquem la tomó, la violó, la deshonró, pero quedó prendado a ella, y él fue y habló con Jacob y con los hermanos y dijo: quedado prendado, quiero tomarla por esposa. Y le dijeron: la has deshonrado. Y mientras hacían los arreglos, Simeón y Leví fueron y a espada y mataron a todos los varones de la tribu de este varón Siquem, y se llevaron a todas sus mujeres. Ahí tienes la venganza. Si te tiran una piedra, tú contestas con 10, ¿cierto? Entonces es el sentido el propósito era restringir la violencia, proscribir, sepultar toda la violencia. ¿Cuál es el significado? Proviene de la palabra latina, la ley de lo semejante. Se le hizo de esta manera se le retribuirá. Ojalá fuera el pensamiento para lo bueno. Si te hicieron lo bueno, paga lo bueno, pero la gente no sabe pagar bien, el bien con bien. La gente paga mal bien, el bien lo paga con mal y con ingratitud, porque el ser humano de suyo es ingrato. Entonces es la ley de lo semejante, de manera que, siguiendo el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, para evitar el homicidio, no te enojes. Para evitar el adulterio, saca la lujuria, no permita la lujuria en tu mente ni en tu corazón. En este caso, entonces, evitemos la venganza y la violencia desde nuestro corazón y no permitamos ponernos como jueces
autodesignados, designarnos nosotros mismos como jueces, dejando aparecer, no dejemos aparecer ni por un instante lo que nuestro Código Penal colombiano llama el ejercicio arbitrario de las propias razones. Ese es un delito, un tipo penal, y no lo dejemos surgir en nuestros corazones, que eso se llama venganza. Se da lugar a la ira y la ira dará lugar a la venganza. ¿Cuál es el objetivo? Entonces hemos visto cuál fue el origen, cuál fue el propósito, cuál fue su significado, y ahora miremos cuál fue el objetivo. El objetivo siempre fue erradicar la venganza. Sí, ya vimos que las proporciones de la respuesta del agredido siempre son mayores a la agresión, a la ofensa o el agravio. Si fue de pronto por culpa, es decir, sin intención dolosa, hay un ataque violento. Sea como sea, el ataque es mucho más grave que el daño causado, y ese fue el objetivo. El apóstol San Pablo escribió en Romanos 12, 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Significa que harás que se sonroje, su cara se ponga roja de vergüenza. Cuando alguien nos trata mal y nosotros le tratamos bien, esa nobleza, esa humildad hará que la persona se sonroje. En la mayoría de los casos hay unos tan endurecidos de su corazón que se reirán y seguirán haciendo mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Erradicar completamente la venganza. Obviamente que también está, como lo he dicho, está el proscribir la justicia en las manos propias. Cuando ocurría un daño en un ojo, una mano, un pie, una quemadura o cualquier lesión, no podía ir él personalmente a hacerle la quemadura, a romperle el brazo o a sacarle el ojo. Tenía que ir a un juez. Entonces, en esto que nos dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vemos en primer lugar que hay un mandamiento de no hacer. No os venguéis vosotros mismos. La venganza no es parte del programa, ni de la voluntad, ni del plan de Dios. Es un mandamiento negativo en cuanto a la no acción. No lo hagas. No ejecutes venganza contra nadie. En segundo lugar, el mandamiento de obediencia, positivo en cuanto a proceder, a obedecer, dejar la venganza al único que le corresponde, que es a Dios. En tercer lugar, vemos la promesa antigua de Dios. Fidelidad y cumplimiento corresponden a Dios por su misma palabra, que fue escrita por Dios, y nos dice la Escritura en Deuteronomio 32:25, mía es la venganza, la retribución, a su tiempo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Esto está escrito, mía es la venganza y mía es la retribución, a su tiempo resbalará. Dios vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras, nos dice la palabra, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. A su tiempo resbalará. Al que hizo lo malo, malo recibirá, y al que hizo lo bueno recibirá por una ley inexorable e invencible. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En cuarto lugar, hay un mandamiento de misericordia como antítesis de la venganza, que es lo que surge del corazón natural del ser humano. Un corazón no regenerado por el Espíritu Santo piensa inmediatamente en la venganza porque se reviste de ira, de rencor y de resentimiento, y eso motiva a la venganza, y la venganza
viene con mayor fuerza de la agresión primera. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos de misericordia. Esto está escrito desde la antigüedad, así como lo escribió el apóstol San Pablo, y tomó del libro de Proverbios, como lo dice aquí: si el que te aborreciere tiene hambre, dale de comer pan; si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios 25, 21, 22. No digas, como me hizo, así le haré. Si te hizo lo malo, no vas a hacer lo malo, ni siquiera a pensarlo. Proverbios 24, 29. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, dice el libro de Lamentaciones 3:30. Vemos que el Antiguo Testamento está lleno de misericordia, está lleno de mandamientos de misericordia. Conclusión: el principio de la ley es la misericordia, y el verdadero contenido es proscribir la venganza y limitar la retribución. Te tiran una piedra y contestas con 10, eso es lo que piensa el hombre natural. Y lo vamos a ampliar ya en el próximo video. Evitemos los excesos, ni siquiera nos enojemos y se evitará el homicidio. Ni siquiera pensemos en la mujer allí que nos parece atractiva y empieza a maquinar pensamientos lujuriosos que desembocará muy probablemente en el adulterio. Entonces, no le des lugar aquí al pensamiento de venganza y de ira. Nos dice en segundo lugar que el principio, número 1, el principio de la ley es la misericordia. Número 2, la sentencia de reparación fue siempre a cargo de un juez. No podía ir la persona a hacerlo por su propia cuenta. Tenía que ir y presentar la demanda, hacer la solicitud, presentar las pruebas, mirar que esto ocurrió, el daño, y procurar la reparación. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar, no existen registros de que la ley se haya aplicado literalmente. Siempre fue una medida para tasar el daño en un valor pecuniario o económico. Nuestra legislación occidental y la colombiana, en el Código Laboral, tiene unas tablas para la reparación, para tasar en gramos oro o en alguna medida económica el daño causado. De manera que, mis amados, no te vengues tú mismo. Te he dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. El ser humano no hace sino reclamar derechos, y eso es lo que quiere, pero se olvida de sus deberes y de sus compromisos. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. En esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro, entrégale tu vida y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. No permitas que mi vida esté centrada en la venganza, en la ira, en el resentimiento, en el rencor. Jesús de Nazaret, transfórmame, hazme noble, Dios de la gloria, hazme diferente. Quiero llevar al mundo tu amor y representarlo en mi vida y en mi actitud, mostrando tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.